Pau, muchas gracias por la invitación. Te saludo con mucho afecto, como siempre, a ti y a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Y bien, platícanos un poco, porque sí, hace algunos días se consolidó, la gente conoció la rifa del avión presidencial y cómo dio de qué hablar durante mucho tiempo, desde los planes iniciales que tenía gobierno de que, bueno, se diese una adquisición, y después comenzó todo este sorteo, toda esta idea de obtener recursos adicionales. Gerardo, hay quienes dicen desde distintos institutos políticos que de esta rifa, en realidad, quien resultó el gran perdedor es el INSABI. ¿Cuál es tu postura? Mira, yo creo que todo este tema de la rifa del avión presidencial, que al final de cuentas ni siquiera fue una rifa del avión porque se hizo por medio de la lotería y una serie de estrategia que hizo el gobierno federal para no perderse en el tema. Mi opinión central es que creo que fue un fracaso. Yo la verdad creo que fue una farsa, fue un capricho de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué lo digo así? Porque al no poder encontrar las maneras de rifar un avión que pertenece al gobierno, al no encontrar compradores desde un inicio, en un principio, para que compraran el avión y tratar de seguir con este show electoral para buscar votos, no salió bien. Te voy a decir por qué no salió bien. Ni siquiera se pudieron vender, no llegó ni al 65% de la venta de boletos de lotería para rifar el avión. Esto se puede llamar un fracaso desde un inicio. Pero más bien vamos a hablar de lo central. No se trata de si se hizo o no. Yo no estoy ni a favor ni en contra de que se tenga el avión presidencial. Yo lo que creo simplemente es que sigue costando ese avión sin usarse, ¿no? Entonces, al final del día hay que ser pragmáticos en la política, en la administración pública y encontrar las mejores soluciones. Creo que este gobierno en 2 años no las ha encontrado. Y cada día vemos más evidente que el gobierno federal no respeta la voluntad del pueblo cuando no coincide con sus proyectos. Como bien lo dijiste, el día 15 de septiembre el gobierno federal llevó a cabo la famosa rifa del avión presidencial, a pesar de que el 58% de los mexicanos rechazaban dicha rifa. Y estos son un aglomerado de las encuestas de diferentes medios de comunicación que así lo marcaron. Los mexicanos no estaban a favor de que hiciera una rifa, estaban a favor de que se vendiera el avión presidencial. Segundo tema, el gobierno federal, lo central de aquí es que está cancelando proyectos de infraestructura que nuestro país necesita para generar empleos y enfrentar esta crisis económica y de salud que estamos viviendo como mexicanos. Te pongo el ejemplo, sumamos los montos que le ha costado y que le está costando al gobierno federal cancelar el aeropuerto de Texcoco, por ejemplo, más la cancelación que plantea hacer de la cervecera en Mexicali, más la empresa de fertilizantes en Sinaloa, como las pérdidas de Pemex del puro 2019, la cifra asciende a más de 600,000 millones de pesos en pérdidas para el gobierno federal, lo que equivale, solamente te lo digo así, a 207 aviones presidenciales. El tema central no debe estar en nosotros, en ver el avión presidencial. Lo que está detrás es lo que tenemos que estar hablando, discutiendo los y las mexicanas. El avión presidencial representa nada del presupuesto federal que tiene designado nuestro gobierno, y al final del día, con la cancelación de tantos proyectos, estamos más bien afectando muchísimo a diferentes zonas de nuestro país. Es lo que yo puedo hablar respecto al gobierno y esta famosa rifa, mi querida Pau. Gerardo, ya que mencionas varios proyectos que impulsa gobierno federal, de hecho, algunos denotan irregularidades, ¿no? Ya tenemos los datos de una empresa, de un contratista que abandona todo lo referente a Dos Bocas por sobrecostos. Entonces, hay algo que no se está haciendo de manera adecuada, así como cuando hay algunos programas que se promueven ante diferentes dependencias y que dicen, híjole, no estaban bien desarrollados, entonces sobre la marcha los vamos corrigiendo, así se va a ir con parches esto. Es que es lo que está pasando, mira, no nada más en Dos Bocas, está pasando también en el aeropuerto que está construyendo el gobierno federal. Se inició hace 2 años con un presupuesto, y ambos presupuestos de ambos proyectos, disculpa, ahí me interrumpí, están teniendo sobrecostos ambos. ¿Por qué? Por la falta de planeación, por la falta de estudios desde un inicio para la viabilidad y factibilidad de ambos proyectos. Hoy contratistas y proveedores están zafándose de dichos proyectos derivado a eso, a que no se pueden construir como en un inicio lo planearon. ¿Y por qué?
porque no hicieron los estudios correspondientes. Entonces le está saliendo más caro al gobierno federal, o sea, a los mexicanos, construir estos proyectos, estos caprichos de proyectos, cuando además la cancelación de los proyectos que yo mencionaba en un inicio de esta conversación están teniendo costos, tienen costos, no es nada más cancelar un proyecto porque así decide el presidente, tienen costos económicos, financieros. Te voy a decir datos. Pemex, por ejemplo, en el 2019, perdió, según datos del mismo gobierno federal, 346,135 millones de pesos, 92% más que en el 2018. Eso representa 118 veces el costo de un avión presidencial. Por ejemplo, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, datos también del gobierno federal, costó 220,000 millones de pesos, lo que representa 73 veces una compra del avión presidencial. ¿Qué quiero decir? Que estos proyectos de infraestructura que está cancelando o que ya canceló el gobierno federal por capricho, tienen un costo para los mexicanos. Sumémosle la crisis económica y la crisis de la pandemia que estamos enfrentando, la pérdida de empleos, se están ahuyentando inversiones. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del mundo. Hoy la economía tiene una retracción en todo el mundo. Pero además, si le sumas que el gobierno está incitando a cancelar proyectos que son de beneficio para las y los mexicanos, ¿dónde vamos a parar? Por eso estamos viendo las cifras que da el INEGI de desaceleración económica, por eso estamos viendo las cifras de cero crecimiento económico, por eso estamos viendo las cifras que hay cero inversión extranjera y nacional en nuestro país, y por eso estamos, la verdad, con esa incertidumbre y este panorama que nos afecta a todos los sectores de los mexicanos, por malas decisiones del gobierno. ¿A qué quiero ir con esto? Creo yo que basta que el gobierno federal continúe con un discurso, yo le diría hasta desgastado, del avión presidencial, cuando los proyectos cancelados, aquellos que están en puerta de cancelación y las pérdidas de empresas tan importantes como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, suman más de 200 veces el costo de un avión. En lugar de hacer un circo por un avión presidencial buscando votos, yo considero que el gobierno debería decirnos cuáles son las acciones reales para contrarrestar el desempleo, las muertes a causa de la pandemia. Es inaudito. Se han perdido 12 millones de empleos en un año. O sea, 12 millones de empleos en un año es esto catastrófico, es una palabra que debemos decirlo con toda la realidad. Yo creo que al gobierno federal no puede ser tan, ¿cómo te digo?, insensible con tantas muertes que estamos teniendo por la pandemia del COVID. Todos los fallecidos a causa de la delincuencia y otros delitos, la inseguridad es otro tema. Reitero, hoy le toca al gobierno federal dar resultados, ser propositivo, dejar a un lado la confrontación entre mexicanos y mexicanas. Todos somos mexicanos, aquí no se trata de si hay fifís y si hay no fifís, todos somos mexicanos, no se trata si hay gente rica o gente pobre, todos somos mexicanos, no se trata si hay un desempleado y una persona que tiene empleo. Repito, todos pertenecemos a este país y es el presidente de todos los mexicanos, no puede dividir y seguir contrapunteándonos a todos. Reitero, lo que falta son acciones y resultados de este gobierno federal para contrarrestar los grandes problemas que vive nuestro país, como son la inseguridad, la falta de empleo y el desarrollo económico. Muchísimas gracias por establecer contacto con nosotros en esta mañana, Gerardo Serrano Gaviño, presidente de la Red Jóvenes por México, y abordando un tema que no se quedó solamente en el día de la premiación de la rifa del avión, sino porque los problemas en México prevalecen. Todavía hay proyectos que no se han desglosado y que no han sido tan transparentes como los presumen, y que le recordamos también a la población que el gobierno tuvo que invertirle, tuvo que meterle dinero a la adquisición de los mismos boletos porque no se alcanzaron estos pronósticos, como nos has detallado en esta mañana, Gerardo. Mil gracias. Hombre, gracias a ti. Termino con este simple análisis. El avión sigue sin venderse, el avión lleva 2 años sin usarse, el avión sigue costándole a los mexicanos, ¿por qué sigue costándole? Porque hay que mantenerlo, se sigue costeando. Entonces yo no le veo que se haya resuelto el problema del avión presidencial, no se ha resuelto, todo ha sido una cortina de humo, es un circo y es una distracción cuando debemos enfocarnos en las acciones concretas para salir adelante como mexicanos en tantas problemáticas que estamos enfrentando. Deseamos que tengas un excelente inicio de semana. Gracias, presidente por la Red Jóvenes, de la Red Jóvenes por México, Gerardo Serrano Gaviño. Excelente lunes.
Gracias a ti, saludos a tu auditorio, buen arranque de semana para ti y todo el auditorio. Saludos, Pau. Y tenemos más en Canal 7 y en Magnética en el 107.1, así que ya lo saben, no es momento de cambiarle. Siga con nosotros, comuníquese al 444-822-2400.